Una nueva mayoría de oposición en la Asamblea Nacional y la aplicabilidad del mandato de la consulta popular en la Ley de Comunicación son los temas que trataremos con la asambleísta Cynthia Viteri. Doctora, buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días y gracias por la invitación. A ver, las mayorías móviles son por definición a destajo, es decir, que puede haber una contraria al gobierno para elegir al delegado ante el Consejo Transitorio de la Judicatura, para maquillarlo con un delegado de la oposición, y otra gobernista para reformar la Ley Orgánica de la Función Legislativa. O viceversa, también lo contrario. Según su experiencia parlamentaria, ¿cuál es la situación actual? ¿Qué posibilidades existen de que esto ocurra? ¿Realmente qué está pasando con la mayoría? Mire, en política, don Alfredo, siempre ver para creer. Y aún viendo, yo no termino de creer. Así es que estas mayorías a las que usted hace referencia y a las que el presidente de la República también le dedicó un espacio este sábado, son hasta el momento y hasta donde yo he visto de acuerdo al tema. Nada es fijo, no se sabe cómo van a reaccionar, sobre todo después de la amenaza presidencial del sábado a 3 legisladores de revocarles el mandato por no hacer la voluntad del presidente. Y la elección que se va a dar el día de mañana martes, porque otra vez ya convocaron, para retomar el tema de Tania Arias, que es la ungida por el presidente de la República, impúdicamente, porque se supone que la Asamblea es autónoma, y el presidente de la República salió a exigir que se elija a la representante que la mayoría oficialista ha puesto sobre el tapete, y amenazar además con la muerte cruzada, por quinta vez que el presidente de la República amenaza con muerte cruzada. ¿Por eso se lo creen o ya no se lo creen? Mire, don Alfredo, nosotros le hemos dicho cada vez que lo hace, que lo haga inmediatamente. Cuando uno quiere hacer algo, lo hace. No anda amenazando con que ahí viene el cuco para ver si así reaccionan los asambleístas de ellos. ¿Por qué no nos vamos a la muerte cruzada? Le queda menos de un año, o casi un año al presidente de la República para hacerlo. ¿Sabe por qué no nos vamos? Porque él irá a la Asamblea con menos legisladores de los que tiene ahora. Por eso solamente asusta. Le dice, ahí viene el cuco a sus asambleístas, y hay algunos que todavía creen en cucos. Ahora, pero aquí hay otro problema de fondo, ¿no?, que es sobre la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Según el inciso segundo del artículo 63 de esa ley, sus reformas aprobadas por la Asamblea no pasan por el veto presidencial, y eso en efecto ya ocurrió una vez. Pero resulta que según la Constitución, en el capítulo del procedimiento legislativo del artículo 132 al 140, eso no existe. Ni tampoco en el artículo 147, numeral 12, que establece la sanción presidencial para que los proyectos de ley se promulguen en el registro oficial. Entonces estaríamos ante otra inconstitucionalidad que fue apadrinada en su momento por el gobierno y que ahora le golpea en los dientes. O sea, ¿cuál es la situación? Porque eso realmente... Bueno, realmente es tal como usted lo describe, ¿no? La Ley Orgánica de la Función Legislativa hasta el momento ha ido a manos del presidente cada reforma que se hace. Sencillamente se la hace, dependiendo de los votos que hay en la Asamblea, se la aprueba y adelante. El presidente se refirió a esto como un mecanismo disque de chantaje para obtener votos, porque se habían creado no sé cuántas comisiones más. Y que eso le costaba al erario nacional no sé cuántos millones. Pero él no dice cuántos millones le cuestan sus ministerios año a año al erario nacional, aproximadamente más de 100 millones según datos de prensa, pues. Eso no dice. Mire, bueno, pero ya vamos a ver eso exactamente lo que él dijo, pero respecto a esto de la inconstitucionalidad, o sea, este es otro caso de que acomodan la Constitución y las leyes a lo que les da la gana, porque eso realmente no está previsto, de que esa ley... Y se aprobará la ley si es que existen los votos de esa manera y empezará a regir de esa manera, salvo que el presidente se le ocurra ahora cambiar las reglas del juego cuando no le conviene. Ahora, vamos al proyecto, este proyecto de reformas que fue aprobado en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, que preside María Paula Romo y en la que el gobierno perdió la mayoría. El presidente, hago este antecedente para que vean el contenido de la reforma y lo que dijo el presidente justamente sobre lo que persigue la reforma. Quieren crear 6 nuevas comisiones. Así están captando votos. Ñaño, vota con la oposición y te vas de presidente de esta nueva comisión que estamos creando. Repartiendo la troncha. Seguridad ciudadana, seguridad social, insulares y fronterizos, codificación y técnica legislativa, migración y protección de derechos ecuatorianos en exterior, cultura física y deporte, cuando son temas que bien pueden ser tratados por otras comisiones. 6 nuevas oficinas, 12 nuevos secretarios y prosecretarios, 12 asesores, 12 asistentes administrativos, en función del toma y daca clásico de la partidocracia. Pero no solo eso,
propone demagógicamente incrementar 124 asesores. Cada asambleísta ya tienen 2 asesores. La reforma propone un asesor más. Es para dar trabajo a los panas y que ese pan incluso le dé una comisión a los asambleístas corruptos, porque aquí estamos hablando de sueldos de miles de dólares. También en forma demagógica, la oposición quiere incrementar al menos 124 asesores ocasionales para grupos políticos que tengan al menos 6 integrantes. Total, ahí están las cuentas, 15.395.000 dólares cuesta el adefesio, la corrupción de la oposición. A ver, entonces aquí hay 2 partes de esta reforma. Lo que dice el presidente realmente es cierto porque se lo aplicaba en alguna época la de partidocracia, no siempre, antes creo de la Constitución del 98, donde hasta los suplentes eran miembros de las comisiones, todos ganaban sueldo, tenían asesores que compartían el sueldo con los diputados que los nombraban, incluso hubo procedimientos judiciales sobre eso, el expresidente del Congreso, el doctor Alarcón, fue enjuiciado por eso, pero esa es una parte del proyecto de reforma. Ahora, hay otra parte del proyecto que se refiere a la cuestión de los juicios políticos. Entonces, respecto a este proyecto, ¿está usted de acuerdo con la parte de las comisiones o con la que establece el trámite diferente para los juicios políticos? ¿O usted cree que es necesario que existan esas nuevas comisiones? Mire, la parte medular de la ley orgánica que a nosotros nos interesa como Madera de Guerrero es la parte que está enfocada a la fiscalización, para que no se quede cada proceso de corrupción o cada funcionario acusado de un acto de corrupción de este gobierno, todo encerradito en la comisión de archivo de la Asamblea, que es la comisión de fiscalización. Ahora este proyecto, eso es lo que nos dice el presidente, obliga a todos esos casos a ir al pleno, para que el país entero conozca que se compran bucetas en vez de ambulancias, que se tragan los cheques de las coimas dentro del Ministerio de Deportes, y luego el presidente va a visitar al culpable a la cárcel, para ver cuántos son las coimas que ya denunció un representante de una cámara respecto de los contratitos dentro del Estado del 20%. Eso es lo que no quiere el presidente que se sepa, que llegue al pleno. Eso es lo que nos interesa a nosotros. Ahora, ahí hay una aclaración, porque no es que va a ir directo al juicio, sino que en vez de que la comisión decida si hay o no juicio, va a decidirlo el pleno. Pero ¿cómo lo va a decidir? Claro. Enseñando a la opinión pública cuáles son los argumentos por los cuales un ministro acusado de corrupción es llevado al pleno. Pues no es que va directo a juicio político, se hace público y se decide entre los 124 legisladores, ya que la misma ley dice que el Pleno es el organismo de decisión. Y ahí mismo acusaba el presidente que esto había sido producto de que no hubo sesión el día viernes y que la boicoteamos y que por eso no se eligió al miembro del Consejo de la Judicatura. Le soplan mal al presidente. Quien suspendió esa sesión fue su presidente Cordero, no nosotros. Nosotros planteamos, la mayoría de ese día, un cambio del orden del día sin excluir el tema de la elección del miembro del Consejo Tripartito. Pero el presidente Cordero se asustó y salió corriendo. Él suspendió, él impidió, Alianza País impidió que se cumpliera con la voluntad popular de que la Asamblea tenía que elegir un miembro. Pero ojo, un miembro. La gente no votó para que se elija a Tania Arias como miembro del Consejo de la Judicatura, un miembro del Consejo de la Judicatura. ¿Por qué no continuó la sesión el presidente Cordero? Él es el responsable. Y ojo, pero están esperando ver si recuperan la mayoría. Pero ahí el problema entonces no es culpa de la oposición, es culpa del país. ¿Y hasta qué punto es importante que haya un representante de la oposición si igual el gobierno tiene mayoría? Mire, nosotros no hablamos de un representante de la oposición, ni siquiera hemos dado nombres. ¿Qué es lo que se hizo? Decirle que sea la gente quien proponga los nombres a la Asamblea. Eso es lo que no le gusta al presidente. A él le gusta ponerlos a dedo. Que sea la gente quien diga, yo quiero que este jurista vaya entre estos ¿quién nombres? Es la gente? ¿Cómo sería el procedimiento? A través de un concurso. Se iba a establecer un reglamento y eso era lo que íbamos a tratar. Nombres, nosotros no tenemos ni un solo nombre, señores, no hemos propuesto nada, porque el mecanismo es lo que estamos sugiriendo, que no sea dedo, que no sea el dedazo nuevamente, que sea el presidente, que sea la gente quien elija. O sea, con participación ciudadana. Con participación ciudadana. Aunque igual los organismos todos están tomados por los tentáculos del Ejecutivo. Ahora vamos al tema de la aplicabilidad de la enmienda constitucional sobre la propiedad de los medios de comunicación. Ahí también habría un problema jurídico de fondo que se ha presentado. ¿Cuál es el problema respecto a la terminología utilizada en el texto de la enmienda? El presidente de la República, en su voracidad por tomarse lo poco que queda de la prensa libre o quebrar a los medios que aún resisten, se cometió un desliz. Él, en vez de poner medios de comunicación, no podrán tener otras empresas que no sean
relacionadas con los medios de comunicación, puso empresas de comunicación nacionales privadas. ¿Y qué es una empresa de comunicación, señor presidente? Las agencias de publicidad que tiene el señor Alvarado, esas son empresas de comunicación. Y ya ese artículo está vigente. Desde que esté vigente y mientras se cumplan los plazos que señala la transitoria, ni las empresas de publicidad, ni la telefonía, que son empresas de comunicación, esos son las novelerías de la revolución, que sin pensar escriben. Pero entonces, ¿cómo se va a aplicar? Es más, las empresas que dan servicio de Internet, dígame, ¿cómo regula usted las notas de Internet que salen de Coavisa, que también tiene su página, o del Universo, o del Hoy? ¿Cómo cataloga si esos son medios nacionales o no? Las redes sociales, cuyas empresas que se dan servicio de Internet lo hacen desde el Ecuador, autorizadas por el Ecuador, ¿cómo tampoco van a poder tener ningún otro negocio que no sea esto? Aquí entraron todos, porque en su voracidad cometieron el traspié de poner empresas de comunicación, y empresas de comunicación abren un abanico desde telefonía celular, empresas de publicidad, consultorías de comunicación, información por la red, inclusive hasta las redes sociales. O sea que la aplicación correcta de la enmienda constitucional sería no es solo medios, todas las empresas de comunicación del país. Empresas de comunicación, eso es lo que esa dice fue la voluntad popular. Eso ahora, fue lo pero que si se aprueba el proyecto de ley en ese sentido, el presidente siempre tiene pues su derecho a modificar la ley y a poner lo que él quiera. Y a ir en contra de la voluntad popular, porque eso fue lo que votó la gente, ¿no? Ellos están metidos en un tremendo lío, que fue lo que les dije la semana pasada, un tremendo lío. Siempre hablan los medios, no señores, dice empresas de comunicación, y ese es un abanico bastante extenso, de carácter nacional. Según el oficialismo, carácter nacional tiene la prensa escrita que tiene el 1% de cobertura. O sea que el Metroquil es de carácter nacional, pues según esta disposición del oficialismo. Y el 25% a los medios televisivos. Usted tenga la certeza que lo único que busca el oficialismo y esta ley es quebrar a los pocos medios que quedan fuera de su alcance, fuera de sus uñas, para que no denuncien cosas, señor Pinargote, como que el presidente está pagando $5.000 para que atrapen a 10 delincuentes y a la par paga $4 millones a los abogados para que aflojen a 11.000. Y él mismo, a través de un indulto, aflojó a 2.000. Entonces, esas incoherencias que hace el Ejecutivo respecto de un tema tan delicado como es la seguridad ciudadana, es lo que quiere que nadie diga. Recuerde usted que hace una semana estaba diciendo que lo de la delincuencia era un escándalo mediático, que era la prensa, mientras le destapaban a un policía, le alzaban el chaleco antibala y le desencajaban un tiro en pleno pecho. Asambleísta, le agradezco su participación en Contacto Directo, pues veremos qué va a resolver la Asamblea sobre este tema de las empresas. Gracias a ustedes por la invitación.